Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone construido. Hoy vamos con Pícaro Arma, Weapon Rogue, como queráis llamarlo, mazo completamente a face, muy basado en armarte un arma gigante y con ese arma gigante matas al héroe enemigo sin más. Y el gran protagonista de este mazo, que hace que antes fuese inviable este deck y ahora sea el mejor mazo de pícaro en general, es esta carta del miniset, Envío Mordaz. Otorga +2/+2 a tu arma. La durabilidad extra es increíble. Es +2 de ataque, como muchísimos bufadores que tenemos ya en el mazo. Tenemos que sí, Regalo de Valira nos puede dar veneno, que es lo que la mayoría de veces piqueamos. El propio veneno mortal. Tenemos Hip Hop armónico, +3. Soltar el micro, +2. Y luego, que es la mejor carta del deck, ¿vale? Esta carta de la nueva expansión, Pool Espadas Atezado, que lo que hace es, el arma nos la pone a 3-3. Bastante bueno que tengamos nosotros como pícaro un arma de base 3 de durabilidad. Con esos 3 de durabilidad base y gracias a este, más el +2 este, todos los bufadores estaquean brutal. Y ya solo con hacerlo en poder de héroe está brutalísimo. Pero es que encima si lo hacemos con pico rápido es increíble, porque cada golpe robamos una carta. O sea, está espectacular. Y esta carta, que es la mejor carta del mazo, lo digo estadísticamente hablando, es la que tiene mejor mulligan win rate, encima de todo tenemos una altísima consistencia de robarla, gracias a excavación de tesoros. Robas un esbirro. ¿Qué pasa? El único esbirro que tenemos es este. Pero es que encima de todo, este es pirata, por lo que nos da una moneda. O sea, 1 de maná nos roba nuestra mejor carta del deck, que siempre va a tener sinergia con nuestro poder de héroe en curva, y encima de todo nos da una moneda, por lo que no perdemos maná. Es una absoluta pasada. Ese early game es lo que lo hace tan bueno y tan rápido el mazo. Y luego ya, pues eso, bufamos muchísimo y para terminar envío mordaz. Robamos un montón igualmente con muchísimo motor de robo, que nos juega a provocar y demás, o bichos muy molestos entre el ensordecer que silencia y el atraco. Podemos lidiar atraco, cartas de robo rápido, pues hay muchas cartas muy buenas, desde los típicos hechicitos que hacen un poquito de daño por coste bajo, hasta directamente cosas que asesinan directamente por completo a un minion, que pueden venir muy bien en determinadas ocasiones. Así es que bueno, un mazo bastante fuerte, la verdad, que desde mi punto de vista son ese tipo de mazos que menos deseables que sean fuertes y viables en el juego, ya que es un mazo que pelea cero la mesa. Para mí, el mejor Hearthstone es el que haya mayor interacción de mesa, mayor número de minions en mesa posible, y este es todo lo contrario, mucho daño a la cabeza. Al menos no es rollo combo TK, digamos, ¿no? De acumular 50 piezas en la mano y jugar las 100.000 en un turno. Vas viendo poco a poco venir, pero igualmente, aunque lo vayas venir poco a poco, no puedes pararlo. Existe la víbora putreóxido, por supuesto, víbora. Existe. Lo que pasa es que no es lo suficientemente eficiente, no hay suficientes pícaros en el meta para justificar llevar esto en tu mazo, empeoras sustancialmente tu mazo en general y sobre todo contra los matchups que no llevan arma, y además la tienes que robar a tiempo, e igualmente el rival puede montar otro arma, ¿vale? O sea, que te rompan en tu único arma no es un desastre. No es tan desastre que te rompan el arma como con esto, ¿vale? De hecho hay muchas partidas en las que perfectamente puedes gastar el arma primera y luego empezar a montar una segunda. Y que las dos sean de tamaño medio, ninguna que sea gigante, no siempre hay que ganar con el plan ideal, y aún así que sea suficiente. Así que bueno, en cuanto a la carta de pícaro de la expansión, del miniset, esto ya lo probamos en Paladín, tal. Bueno, en Paladín no, en Mago. Bueno, en Mago fui yo el único que lo jugó, parece que no es demasiado interesante, pero en Paladín sí que se está viendo un poquito más y tal. Y esto sí que es verdad que es carta full troll, bastante lógico. Entonces, pues en ese sentido, poco sorprendente los resultados, más allá de que esto, yo me acuerdo que os dije, si esto acaba siendo meta, va a ser en un mazo muy tóxico. Y aquí lo lleváis. Así que nada, disfrutar de las partidas. Vamos al lío, maguito. Tenemos excavación de tesoros, que al parecer es la mejor carta de mano inicial. No tiene nada mejor que hacer en turno 1. Solo tienes un minion que es pirata, por lo cual está siempre activo. Y te da el upgrade del arma. Las siguientes son estas dos justamente, pero creo que el pico es mejor, ¿no? Vamos, me llama más la atención a mí el pico que cualquiera otra. Porque upgradear el pico es lo roto. Si no, pues... igualmente arma 3-3, lo único que pierdo ya bufadores, que no está mal, pero bueno. Preparación compra dudosa siempre está muy interesante.
Y ahí está el piquito. Qué bueno. ¿Un piquito? Venga, pues a disfrutar. De hecho, puedo hacer ya la movida. Con tanta prep, ¿es posible que me rente? A ver, me estoy rayando. No, no puedo. Me renta pegar siempre, correcto. Y me voy a inflar a robar un hit robando todos los turnos. Bastante fresco eso. Estaba bastante tocho eso. Y ahora esto, pues a 3-3 es Big Spellmates. Eso es un problemilla en cuanto al tema de tsunami movidas. Si tiene Skyline me permacongela, pierdo. Si no gano, esto va a suceder siempre. Puedo hacer esto ya. Y mato eso. Y robamos 3. O puedo buscar los venenos con esto. Más poder de ataque. Más poder de ataque ya me mola. Pero supongo que es mejor directamente hacer esto, ¿no? ¿Qué ha dicho? No sé qué, que te la brillanto. A ver. Supongo que el orden bueno es este, ¿no? Vale, esto está brutal para el próximo turno. Para adentro. Atraco. En turno 6 me tira el tsunami. Me veo perdiendo, ¿eh? Me veo perdiendo. Sinceramente. El próximo turno tsunami he perdido. Sí, he perdido. Bueno, pues... No me lo escucho. ¡Pulida! Y letal. Nada. Tsunami y me morí. Es que tiene tsunami, no tiene sentido no hacer tsunami. Bueno, el próximo turno puedes... Ah, segundo. Tiene doble tsunami encima de todo. Vale. Corramos un tupido velo. No sé. Era misión de daño a Face o algo así, creo. En fin. Este tipo de partidas, pues asumo que es lo que hay y ya está. Pero bueno, mi mazo y casi cualquier mazo. Tsunami turno 5, Tsunami turno 6 porque tenía otro Tsunami ahí. Y si tenía falsificador este de 4 de mana también, o sea... Sin más. Y otro mago, pues esperemos que este no me haga lo mismo. Antes le he ganado yo a un mago. O sea, mi victoria es contra un mago que no me ha hecho el tsunami y pues ya está, le he reventado la cabeza. No tiene mucho más. Me lo gasto esto. No son cartas que quiera yo. Y curvar el pico sería muy bueno. Vale. Tenemos cositas para hacer, aunque... no es que sea lo mejor. Esto no es lo mejor, pero no está mal. Tenemos robo, eso está bien. En efecto es Big Spellmates, pero tiene pinta de ser una versión más típica con el llavero de escarabajo. No la versión nueva sin el surfalópodo. Voy a limpiar. Me quito daño durante bastantes turnos. Y no pierdo daño a Face. Mientras que sea matar un minion que tenga la misma vida que esto de ataque, creo que está bien limpiar. De hecho, creo que voy a limpiar esto por más o menos por lo mismo y porque evito que vaya robando las cartas clave, ¿no? Detrás de ti. Y ya el próximo turno preparación esto casi seguro. Lo interesante es que puedo hacer esto y igualmente me pongo el arma 3-3 otra vez, ¿no? De hecho, debería hacer esto primero. Sí, me da la moneda. O sea, siempre está bien hacer esto. Esto en este. De hecho, quizá lo tendría que haber hecho ya para asegurarme que no lo robo. Aunque quizá la moneda la aprovecharía mejor si me espero al próximo turno, ¿no? Eso también es posible. Rey Marea en Tsunami ya hemos visto que es destructivo. Skyla en Tsunami también. Killer Saiyan. Skin básica, dorso de Hakar.
me va a reventar con su mazo meta tier 1. En efecto. En efecto va a suceder. Si tú tienes que nombrar ahora mismo estereotipo de jugador que, digamos, un poco esclavo del meta o que copy-pastea, dorso de Jakar más mazo tier 1 más skin básica, yo creo que no lo representa nada mejor. ¿Es o no es? Vale, estos dos creo que es bastante mejor ahora. Y perfecto, justo esto era algo que quería. Eso sí, me estoy quedando sin durabilidad, pero bueno. Creo que me renta intentarlo. No tiene que ser un único arma gigante, ¿vale? O sea, puedo pegarle de aquí y tal. Luego monto otra de cero. Ya veremos. Está el envío mordaz, pero lo suyo sería preparación o topdequearlo para con esto. Y jugar lento, teniendo en cuenta que Tsunami es una carta, olvídate. Vale. Ok. Piquito. Un piquito. Puedo hacer ya el tema de esto. No está mal. Si no, no consigo nada. Detrás de ti. 8 de vida. Y supongo que está bien porque pongo mesa. Podría también tirar esto. No lo sé, quizás estoy perdiendo tiempo, es posible. Nah, yo le veo bastante sentido hacer esto, vamos a hacerlo. O sea, el minion que pega cabeza yo creo que tengo que olvidarme. Skyla es perder. No hay más. Face tankea. Eso es interesante para mí. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo que le cuesta 8? ¡Ah! De esto. Me lo ha podido sacar de esto. ¡Wow! Pues... me muero. ¡Hala! Por esto y la farmeada de monedas tocha. ¡Qué barbaridad! Pues sí, a lo mejor haber tirado por esto era lo suyo, porque segundo eviscerar era letal. Sigue siendo letal eviscerar preparación. Punis por jugar el dorso de Jakar. Yo no hago las normas, yo solo describo la realidad. Si no usas el dorso de Jakar, no le habría pasado eso. ¡Dios! ¡Qué barbaridad, hermano! ¡Qué barbaridad! Madre mía, criminal total. Vamos al lío. Tengo el piquito, me lo quedo. En Mirror Match, además. Esto está también muy arriba. A ver, tenemos la curva, esto, en esto, en esto. Pero es mejor el piratica o el spell directamente. Hip hop armónico. Vale, quitarme estos dos le veo sentido. En realidad esto... sí, la durabilidad hace que no tenga que montar a otro arma. Vale, venga. Vamos a buscar el tesorico y lo otro. Y ya con el envío mordaz deberíamos de ser letal literalmente. Si es Mirror Match, tiene que ser el culmen de lo absurdo, ¿no? La partida. O sea, es full macacos cabeza los dos. Efectivamente. En fin. Mazos que no pelean la mesa. El Mirror. Impresionante. Pegar, teniendo en cuenta que tengo estos dos, supongo que está bien. Puedo topdequear el piratita igualmente, ¿no? Un pellizquito. Ahí está. De hecho, yo creo que tiro moneda a esto. Sí. Esto, moneda a este. Importantísimo el orden. Y ya está. Y luego esto. El asesinato de esto no creo que sea nada relevante. Sería más bien hacer esto. Vale, ¿y ahora qué? Se lo tradeo. Son 3 daños todos los turnos.
Voy a perder por ser segundo en Mirror Match, en enfrentamiento Face. Tiene toda la pinta. En fin. Preparación es interesantísimo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sigue sin curvarme, ¿no? No sé, yo es que en caso de duda, gente, ir como un simio con todas las cartas en verde me lo hacen mis rivales y les suele salir bien. ¿Por qué no hacerlo yo? Doble prep, interesante. Qué pena que no está aquí. Bueno, sirve para hacer estos dos a la vuelta, que está muy bien. O estos dos, de hecho. Doble embryo mordaz. 7. Nada, la durabilidad ya me da igual. Entonces tengo que... sería mejor otras cosas, ¿no? Sí, probablemente es mejor otras cosas. De hecho, mientras que no necesite la durabilidad, esto hay que dejarlo en último lugar. 2 de ataque. Nada, pero también es difícil pillar mayor número de ataque para el arma. Y pese a que este mazo está bastante interesante y popular, sigue sin rentar la víbora. Es que le rompes el arma, es una carta muerta en todos los demás matchups, la tienes que robar a tiempo e igualmente se monta otro arma. Es que tu mejor win con es mátale tú antes. En fin, vamos al lío. Aquí no hay mucho que pensárselo. Lo interesante para mí sería matarle el próximo turno. Cosa que... a priori consigo, ¿no? Sí, he ganado. Esto ahora es indiferente, ¿verdad? Hacerlo ahora o después. El 1 punto de daño... Nada, es que en Mirror no va a tener taunt ni nada parecido. Es completamente irrelevante hacer esto ahora o después. Y supongo que por flexibilidad de maná me espero. Por si tiene alguna carta sorpresa o algo. Sí, a lo mejor lleva víbora precisamente. Aunque si lleva víbora yo creo que pierdo. Se ha subido, digamos, tanto el nivel de poder, la agresión, la velocidad de la partida, el tempo, que incluso la tech perfecta muchas veces no es suficiente. Es mejor que tú lleves tu game plan fuerte y que tu game plan aplaste al del oponente. Básicamente. La verdad es que no han bajado lo suficiente el nivel de poder para mi gusto en esta rotación. Sí que lo hicieron en la anterior. Rotación me refiero a año de estándar. Inicio de año de estándar. Y bueno. Está ya la cosa un poquito subidita, ¿no? Sobre todo el mago es, digamos, lo que más claramente ve todo el mundo de que está bastante subido el nivel de poder. Epistera. No debería de poder matarme. 5 le queda todavía. Eso no evita el letal. ¿Qué es eso? Le faltaba prep para poder jugar eso. Puñalada. ¡Un pellizquito! Bueno. 3 de vida. Lo del tirar en turno 3 moneda, el veneno, literalmente decisivo. Y justamente eso. Ponerme que si mato el 3-3, olvídate. Al final ir a saco, tal y como había dicho. Y al final no es por una cuestión de que yo lo he razonado, digo yo, claramente esto es lo mejor, sino por una cuestión de experiencia. De lo que he dicho. Siempre que me lo han hecho a mí, me han reventado. Juega las cartas cuanto antes. Vale, druida, todo fuera, contra druida. Esto es una de las cosas que me mola de este deck, que pone el druida un poquito en brete, que es que druida es rampeo. Si sobrevivo a los primeros turnos, gano. Y hemos low roleado como un demonio robando estos dos. Puedo jugar esto para vaciarme la mano, podría ser importante. Le daría información, creo que darle información no es importante. Activador de combos sí es importante. Creo que es más probable que lo necesite como activador de combo que como que tenga la mano demasiado llena y me moleste. Aquí si es algo de 1 de vida lo mato con la daga. Topdequear el arma sería lo perfecto, claro. Ah, bueno, necesariamente es 1 de vida. Eso sí,
el que saque taunt, tanto este como el otro, me va a hacer muchísimo daño. Y es lo que os digo. Unos cuantos taunts, un poquito de rampeo y GG. Druida en plan, quiero sobrevivir lo primero. Ya está. Joxaron, Ciliax, Eonar, jaja. XD, fuiste reventado. Vale, hay que hacer esto. Y lo de face tanquear ahora sí que lo veo bien. De hecho, veo factible el próximo turno, si sale algo de tamaño mediano, face tanquearlo de nuevo, tirar esto, prep este. Aunque eso se queda bien con eviscerar. Madre mía. Además es Highlander, tío, y el Highlander me ha reventado. Vale, pues complicadito. Complicadito a la cosa. Pegar, no tengo durabilidad. Sería montar nueva espada nuevo con esto ya. Lo pongo a 3, así es que supongo que sí que tiene sentido. Sería esto, 2 de estos el próximo turno. Nah, esto pinta que he perdido ya. Me ha curvado bastante bien para ser Highlander. Con el ensamblaje, cría... Es que además tiene los chiquitines. Nah, esto yo creo que esto no se levanta jamás ya. Claro, porque tiene un chiquitín y tiene la otra que saca otro chiquitín. Nah, imposible. Totalmente comprensible que haya mucha gente que no le guste jugar nada a este tipo de mazos de arma. Porque pasa mucho esto. Que en plan de, te quedas fuera muchas partidas y ya está, y no puedes hacer nada y... Es lo que hay. Vale, monto en el piquito mejor. Esto... Madre mía, es que sale otro además. Me puedo montar un arma gigante, eso está bien. Pero la idea es ir a cabeza. Pero sí, supongo que empezar a trabajar en este arma es bastante mejor. La cuestión es que este golpe lo pierdo. Me renta pegar, ¿verdad? Que lo remato con esto, con algo del top deck, 3 de vida. Vale. Complicado esto. Esto me sirve para esto, supongo que empiezo por aquí. Esta partida yo creo que ya no la gano, pero bueno. Como he jugado muy poco el deck, totalmente lógico seguir peleándolo. Y sí, esto ya me confirma que es Highlander 100%. Vale, el pegar ha servido la pena porque ahora puedo tradearle. Ensordecer es interesante, quizás sea mejor más adelante. El silencio. La idea es que este puede pegar a cabeza y eso es muy valioso para mi deck. 3, 4, 5, 6. Pierdo daño a face. Puedo hacerlo también, ir orientándolo ya muy face. Me gusta más lo de orientarlo muy face, sí. Hago esto, venenito, silencio, el venenito, desenlace, tradeamos el taunt y a pegarle bastante con el arma de 7. Sí, creo que es lo suyo. Hay que ignorar la mesa porque si no, no hay manera. Y tiene bastante mesa ya y bastante mana. Y tiene el taunt chiquito, que el taunt chiquito me lo quito relativamente fácil a priori. Esto como mínimo puñalada. Y quizá mejores cosas. Pero bueno. Solo por el early game ya... Mezclado o agitado. La armadura probablemente es lo que más le interesa. Resucitar está muy bien porque están un provocar. Tampoco tan bien, pero probablemente es una de sus mejores opciones, sí. El taunt chiquito, ahí está. Que deberíamos de poder fácil quitárnoslo de en medio sin perder demasiados recursos por el camino. Quizá debería tirar por la puñalada de aquí. Y esto incluso puede ser mucho mejor más adelante. Es bastante probable, de hecho, que sea así. Frutos secos, no me juega ningún taunt. Eso porque el próximo turno ya me juega un bicho gigante y casi que me muero. Eviscerar. 7, 8, 9, 10, 11. No, esto no se gana este turno. 7, 8, 9, 10, 11. Tengo que limpiar mesa porque me estoy muriendo. Esto puede ayudarme un poquito. Esto también. Esto curva muy bien con este.
Además, justo le jodo los temas de los frutos secos. Me saca a los chiquitos, eso es un problema. Esto cabeza mejor y ya sí o sí tengo que matarle a la vuelta. Tiene pinta de... Ensordecer tiene buena pinta, sí. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yo creo que sí, que tengo que jugar a que le mato a la vuelta, si no... Si no, no creo que se pueda ganar este game. 10 de maná pese a la arena. O sea, da igual, puede jugar lo que sea de 10 de maná. Si me juega Ciliax... No puedo. Tengo burst, ¿eh? 4, 5, 6... Es letal, pese a todo. Sé que podía haber evitado 2 daños más matando uno de estos, pero bueno. Veo más innecesario que Veo más urgente matarle yo a él que sobrevivir. Eonar Sanación es ganar directamente. O sea, si está ralentizando todo eso, pues un poco XD, sinceramente. Yo creo que tiene letal, pero... Es mal ganador. Me da esa sensación. Ah, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio gano? Flipo. ¿Y ha tirado los frutos secos y no tenía nada para jugar? ¿Esto no es una fille? Bueno, da igual, la silencio. El taunt este es durísimo, ¿eh? Ha sacado un coste 3 aleatorio y le sale un taunt, gente. A ver. El silencio evidentemente me sirve. Esto en esta forma no mucho. Puñalada sirve. Esto aquí. Silencio. Estos son 4 daños ahora y siempre. Ese. Bastante criminal, pero he ganado. Un silencio para Pícaro. Claro que sí. Os lo dije, si era meta un mazo con envío mordaz, sería muy desagradable de enfrentarse. Vamos al lío, excavación de tesoros perfecto, me da el piratita, que lo quiero siempre en turno 3 porque me mejora mucho el arma. Estamos contra Ririli. No sé cuál es el juego de palabras, sinceramente. O RL. No sé. ¿Eso qué es? ¿Highlander? No sé, no entiendo. Las moneditas muy útiles. Es que he gastado esto en... No pierdo maná. Brutal. Supongo que sí que es Highlander. ¿Piquito? ¿Un piquito? No. Vale, a ver. ¿Cómo hago esto? ¿Puedo hacer puñalada ahí? No está del todo mal. Ensordecer tampoco está del todo mal. Es que el daño que voy perdiendo parece que no, pero cuenta, ¿eh? En inglés, interesante. ¿Está esto? ¿Esta carta existe? No lo sé. Me da la sensación de que sí que debería hacer puñalada aquí, ¿eh? También me lo puedo plantear más lento, tradeando aquí a la vuelta. Me voy a esperar, pero tengo muchas dudas. Es que hacer ese arma grande también está muy bien. Se ha quedado 2 cartas de mano inicial mi rival. Vale, eso tiene sentido. Que a lo mejor es víbora o algo. No sé. Tengo segundo ensordecer. Tiene cierto sentido jugarlo ya. Venga, va. Voy a jugar ensordecer, pero tengo mucho miedo de arrepentirme, ¿eh?
Próximo turno prep, esto lo veo bastante probable. Si juega muy pasivo, pues supongo que simplemente esto. Cactus. Sí, casi seguro que es Highlander. Con mucho coste 1. El tótem de bufar. ¿Se lo ignoro? No lo sé. Puedo hacer trade value y esto y sigo manteniendo un poquito de mesa, no está mal. Ah, pues nada, olvídate. Es que si me juega un bicho gigante con esto, igualmente estoy en la mierda, ¿vale? Esto me flipa. Creo que debería hacer esto siempre. Y venenito. Sí. Vamos a ello. Casi. Y ya está. Macacus time. Llegó la hora. A cabeza, cabeza, cabeza. Compra dudosa, no me quedo sin cartas, pese a no tener el piquito. Podemos intentar quitarnos un taunt, si no el ensordecer lo haría. Y ya está. Sí, es que esto con que bufe yo ya estoy a matarle. Esto es un problema, pero tenemos tanto esto como esto. Y esto no me da saca ningún taunt. Bien, esa es la otra que se quedó de mano inicial. Preso Eonar, Ciliax, fuerísima me quedo. La moneda para doble combo es lo suyo. No es demasiado buen hit, pero al menos puedo hacer esto. A ver, dependiendo de lo que saque, pues quizá con esto puedo hacer cosas. Pero bueno, me he gastado el segundo ensordecer ya, ¿eh? Pinta feo. Bueno, eso es lo que dije la partida anterior y acabé ganando. También es verdad que es lo que tiene Highlander, que es un poco inconsistente. Eonar... A ver, sigo en game partida, ¿eh? Pero evidentemente esto es malísimo. Quizá esto carrilee, no lo sé. Pero lo lógico es que pierda, sí. Esto me quito el taunt, pero ya está. Esto refresca mana. Y saca otro taunt. Nah, es un desastre. Tengo que face tanquearlo, sí, porque me saca otro taunt. Y aquí ya hemos perdido el tema de arma. Lo suyo sería montar otra con el piquito, pero vamos muy mal de tempo. Ha rampeado una barbaridad. O sea, me saca muchísimo mana por turno. La verdad es que me da un poco sensación de descontrol la partida, pero es que supongo que en el fondo es que es así muchas partidas y ya está. ¿Por qué no me tradea el este? Yo creo que tradearme este es lo suyo siempre. Supongo que los buffos los valora muchísimo. Puedo montar arma ya. Esto para empezar no está del todo mal, supongo. Otro de estos mola bastante. Y al lío. Esto que he grito de batalla para un minion no está mal, pero ya el resto sí que lo quiero para cabeza. Porque además es que el minion podía traerme mi minion si hace falta. Se perdía, o sea, da igual. Esto además lo tenía con el... Lo tenía al igual que Eonar, ¿no? O sea, con solo uno de los dos ya me ganaba siempre. Sin más, pues ya está. Ha rampeado mucho y además ha tirado eso. Y encima 12 de daño, ¿sabes? O sea, por eso no me siento nada mal jugando contra Druida con este tipo de deck. Porque es que... o sea... No se merece para nada mi compasión. Pero para nada. Self-destruct. Vamos a ver qué tal nos va en Europa. Nada de esto. Al final todo se reduce en el pico y la carta que te roba el pirata. Sí. Yo creo que al final es solo eso. Creo que no te quedas absolutamente nada más, porque al final el resto del mazo, quieras que no, va tirando con el poder de héroe y demás. Y la diferencia tocha es eso. Zampar el pico en el turno 2, porque siempre tienes que hacer o daga o pico turno 2, o ya el pirata. Esto hay que hacerlo por tempo puramente. Y ya el pirata...
¡No! ¿Qué he hecho? Oh, Dios mío, gente, ¿qué ha sido eso? Me quería que era al revés. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Espérate, se está matando él solo. ¿Tendrá el infernal ya? Es bastante probable, ¿no? Vamos a intentarlo. Estoy muy triste ahora mismo. Si se juega así es porque tiene el infernal, ¿no? Pero bueno, ya está todo en la mierda. O sea, lo intentamos. Lo intentamos y si cuela, cuela. Y si no, pues a tomar por saco. Todavía ni siquiera tengo letal. No. Igualmente, viendo la curvita y tal, si me hace el taunt, yo creo que perdía igual. Casi seguro. Con mi mano y tal. Pero bueno, eso no quita el hecho de que huela a culo el play que he hecho, ¿vale? O sea, una cosa no quita la otra, evidentemente. Y lo tenía. Pues nada. Yo creo que nunca le puede ganar porque él tiene igual o más daño que yo y encima todo en mesa permanentemente. Ya es que llegas tardísimo. Vosotros imaginaos que no hubiese pegado y en lugar de esto está esta mesa. 5, 6, 1, 2, 2, 2 y 2. Me muero igual. O sea, es que da igual. A ver cómo vamos tirando con... Espérate. No es letal ni de coña, ¿verdad? No, 15 yo no tengo ni de broma. Buen hit, pero... Bueno, me sirve para seguir vivo. Preparación, mi preparación distintiva, como mola. Pero es que yo no tengo tema de arma, nada. No le bajo toda esa vida ni de broma. Es que no le bajo esa vida ni de coña, además. Voy a pegar por si yo que sé. Pero es que esa vida yo no sé. Esos 15 de vida yo no se los puedo bajar en 2 turnos. El atraco hay algo. Máximo 5 con el gusa espiral. 5, 9. No. Da igual. When you try your best. Bueno, no era mi best, la verdad. Pero... Ah, que tiene el segundo y todo. Que tiene el segundo taunt. Bueno. Está bien. Ah, que me mata ya este turno y todo. No, ¿verdad? Está troleando. Ah, vale, sí, me mata, sí. Bueno. Igualmente este tipo de match yo creo que... Olvídate. No hay mucho más. Paladín pone mucha mesa, peligroso. Es como el de antes, solo que un pelín más lento, pero más brutal por el robo de vida en vestir. Aunque yo no pongo por robo de vida en vestir y tal, pero si me juega una protectora justa y tal, me revienta. Salió el piratica, vale. Es la mejor carta de mano inicial, curioso. Sigue siendo mejor la excavación de tesoro, aquí lo lleva. Esto es no gasto maná y me ciclo una carta del deck. Es ligeramente más posible pillar el otro. Esto es más probable arma, pero claro, me quedo sin esto. No, da igual, la curva sigue siendo la misma. De hecho, la curva siempre siendo la misma, claro. Vale. Pues hacemos esto, nos lo garantizamos. Si entra el piquito, perfecto. Y si no, puedo jugar a hacer esto. A la vuelta, para buscar el piquito. Pierdo una moneda por buscar el pico. ¿Renta? No lo tengo nada claro eso, ¿eh? No lo tengo nada claro, es verdad. ¿Renta? Perder la moneda por buscar piquito. 2 de 24. 1 entre 12. Menos del 10%. Yo hago daga, luego esto y podría haber hecho en su lugar otras cosas. No tengo robo tampoco. Y este no lo quiero en mi mano. Creo que merece la pena. ¿Piquito? No piquito. Vale, bueno. Al menos tenemos cartas más rápidas, que eso también se agradece. Por un daño... Puede que me interese pegar a algo de 1 de vida. Es poco probable, ¿no? Que juegue el algo de 1 de vida. Rarísimo. Y ese 1 de daño es poco probable también que sea relevante, pero podría serlo. Veo más probable que sea relevante ese 1 punto de daño que el que me juegue... Ah, pues mira. Bueno, da igual, matar esto... ¡Ay, salió el pico ahora! Vamos a ver. ¿Hago esto igual? No, porque ya pierdo la curva. Pierdo la curva con el 3-3 este. Lo ralentizo todo un turno. Parece que es un flot pala. Esto abanico de cuchillos puede estar muy bien. O sea, puedo pegar aquí. Y ya se muere con abanico. Sí, parece un flot pala, ¿no? Bueno, no, también puede ser un pala turista. De hecho, veo bastante más probable que sea pala turista, sí. Pala turista es muy probable.
El robo. Tengo que pensarlo esto como robo. Creo que sí que está bien hacer esto. Me duele un poco en el pecho, pero... Y la pregunta del millón. ¿Le pego aquí entonces? Por si es flot, supongo que merece la pena el pegarle ahí. O sea, no es... No hay que jugar 100% en torno a que un arquetipo. Vale. Madre mía, cuántas decisiones. Nah, era el turista, me lo imaginaba. Era lo más probable. Tiene ya un poquito de mesa acumulada. Eso es peligrosillo. Si él ahora hace Pipsy... Da igual, no puede sacrificarse la Pipsy. Seguimos bien. A Mitus es la que me revienta. Vale, pues vamos cabeza, no hay más. No creo que me tenga que preocupar por nada de esto. Sí, él no atraca nada. O sea, la carrera cabeza siempre la gano yo. Vale. A Mitus es lo único que me hace palmar, sí. Ay, he jugado muy rápido. Quizá tendría que haber jugado esto casi seguro, ¿eh? Preparación esto y hacer el arma más grande ya. Sí, fallo mío ahí. Puedo hacer esto igualmente y venenito por acá. Sí. Habría sido prep esto seguro. 90% seguro. Pilla una opción interesante. Imagino que no tiene... Bueno, sigue pudiendo hacer Amicus. A ver... 4, 5, 6... Esto me espero, ¿no? A que cambie. Un maná de diferencia, no sé para qué. Nah, pero sí que quiero jugarlo todo. O sea, me da igual ya. Esto y esto lo quiero hacer siempre. Sí, pequeño fallo esto. ¡Listo! Otra vez hip hop. La misma movida de antes. Aquí ya supongo que la partida va demasiado rápido y sí que lo jugamos todo. Triple 2, casi seguro. Si no tira Mitus, ganamos. Así de fácil y de sencillo. Es que creo que no hay nada que me haga perder que no sea Mitus. Y la Mitus con las de robo rápido quizás se la consigo bajar. Con el spell de 2 de paladín y con el de la serpiente de 3 de cazador, de robo rápido. O sea que ni siquiera significaría que eso está perdido. El problema es que no la tengo en la mano, claro. Y viendo mi mano, sí, creo que cambiar el piquito en turno 3, viendo que no me presionaba y tal, y que probablemente necesitaba el robo, creo que ha sido el acierto, total. Vale, eso me da un poco de miedo. Porque a lo mejor me mata. 19, pero tengo 9, 10. Sí, es letal. Pues a disfrutar, chavalitos. Guantazo de 13. Y eviscerar. Papam. Para papam. Mira qué feliz parche. Celebrando el 10º aniversario de Hearthstone. Otro paladín. Tenemos ya el piratita. Salí antes muy arriba de mano inicial. Supongo que lo debería de quedármelo. Aunque me duele un poco en el pecho. Sigue estando muy arriba. Venga. Tiene sentido. Pero es que el arma y el coste 1 me gustan tantísimo. Pero es verdad que esto es mucho mejor que cualquier veneno. Así es que me lo voy a quedar. Supongo que no tenerlo es peor. Y piquito. Y piquito, gente. Piquito. Qué bueno. Qué pena que la moneda no sirva. Ni la preparación. O sea, no hago esto nunca. Porque es esto en este, ¿vale? De hecho, es esto en este. Prep esto. El timing no es bueno. Ese es el problema. Y sí, quieren los 3 de arma. Supongo que si sale tan lento es que una vez más también él es turista. Vale, ahora tendré uno disponible, sí. Ah, no, sí, sí que está disponible este. Y sí, por 1 de daño, lo que me vaya a estar molestando este, prefiero quitármelo de en medio. Pram, pram. Mira mi preparación, qué chula. Es que además me encanta el hecho de que sea el mismo troll de la skin básica, pero que se vea distinto. ¡Hala! Lleva eso. Ha robado coste 6, 9 y 2. 9 también. Y full fase. Riquísima esta arma. Y a disfrutar.
El próximo turno puedo hacer esto y esto, bastante bueno. Y necesitamos ya el envío mordaz para no reventar el arma. Que a lo mejor ya en 2 turnos le matamos. Puede ser también. Si además es turista, que precisamente es un poco lento. ¿Qué? Ah, vale. No sé, en mi cabeza era como que algo de congelar. Excavación de tesoros. No sirve. Y hacemos lo dicho, ¿no? Esto no tengo interés en matarle esto. Estamos ya yendo a matar. Ese punto de daño pues sí que puede ser importante. De hecho, ahora mismo justo seteo letal solo en mesa. Y fíjate, ahora ni a Mitus le sirve, que no tiene maná. Puedo hacer la prep, que ahora mismo no me interesa. Y ya estaría. Turno 5. Letal. Hakar. El dorso de Hakar, chavales, quitároslo y no tendréis tanto atraco. Ese es tu momento. Si hubiese llevado otro dorso... No sé. En fin. Yo, insisto, no soy particularmente fan de estos decks, pero yo lo traigo por el hecho de traeros variedad. Por probar cosas distintas, cosas nuevas de la expansión. Lógicamente, carta nueva del miniset, el envío mordaz, que efectivamente ya veis que es muy relevante, ¿no? Esta también es nueva de la expansión, pero hasta ahora no había brillado, entonces está brutal, ¿no? Esto en esto, luego te vas bufando el arma muchísimo y terminas con esto, que es brutal. Esto te da el plus extra para seguir yendo a face, ¿no? Antes tenías que ir con el arma de robo de vida para arma gigante, y además el robo de vida pues te lo podías plantear más a largo plazo. Aquí ya puedes plantearlo al atraco porque todos esos buffos los aprovechas muchísimo con esta extra de durabilidad. Muy bárbaro, sinceramente. ¿Nerfear en este deck? No lo sé. No tengo ni idea, sinceramente. Supongo que esta es la mejor carta del deck. Supongo que si nerfean algo probablemente sea esto. Tendría sentido, ¿no? Tendría sentido que sea por aquí. Si nerfean algo de este deck. Aún así, esta carta ha pagado por los pecados del propio arquetipo en general de 100.000 millones de bufadores de arma. Una vez más, regalo de Valira en mazos con dinámicas muy rotillas, ¿no? Con este veneno mortal extra que daba tantos problemas con Sonia. Fíjate que en este mazo a priori encaja muy bien Sonia, pero vamos tan ya rápidos y sobrados que ni siquiera hace falta, ¿no? Así es que bueno. Pues nada más, gente, lo dejamos por aquí hoy. Espero que hayáis disfrutado. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Se agradece un montón, de verdad. Muchas gracias por todo vuestro apoyo. No me cansaré de decirlo, pero hacéis que yo me pueda dedicar aquí a tiempo completo para vosotros en YouTube y Twitch. Así es que nada. He estado unos cuantos días fuera, pero ya volvemos a tope. Nada más. Os recuerdo, sábado 21, torneito organizado por mí junto a Community Gaming y los premios los pone Blizzard. Que son 50 sobres para el primero, 25 para el segundo, etcétera, ¿no? A tiempo todavía estáis de apuntaros. Nos vemos. Hasta otra. Tu mundo está condenado.